Hay una teoría conspiranoica que me vuela la cabeza y que por alguna razón cada vez que sale este tema con amigos surgen más y más argumentos para respaldar esta idea loca. ¿Será que el ser humano no es del planeta Tierra? Durante muchos años, investigadores, científicos, teóricos han intentado responder la pregunta de por qué el ser humano es la única especie que parece que no encaja del todo en el planeta. Piénsalo, no formamos parte de ningún ecosistema sin alterarlo. No somos necesarios para el equilibrio natural ni para la cadena alimenticia. No polinizamos, no limpiamos, no fertilizamos. Solo consumimos, solo tomamos. Nos reproducimos sin control, destruimos más de lo que creamos y agotamos los recursos que nos sostienen como si fuéramos solamente visitantes con fecha de salida. Ninguna otra especie sobre la Tierra sobrepuebla su hábitat hasta colapsarlo. Ninguna otra especie necesita pesticidas, insecticidas, repelentes, antibióticos o protectores solares para sobrevivir. Nos enfermamos si nos da un poquito de frío y no traemos suéter. Nos desvanecemos si nos da calor y no tenemos sombra. Y ni siquiera estoy hablando de extremos. No estoy hablando de que te enfermas si estás a una temperatura en la que literalmente te estás congelando, ni estar en un extremo de calor como si estuvieras en el Sahara. Basta con que baje la temperatura porque se metió el sol y se empezó a hacer de noche y nos enfermamos si no nos abrigamos. Entonces suceden fiebre, temblores, migraña, insolación, como si el termostato que tenemos interno estuviera mal calibrado desde la fábrica. Y es que es súper raro porque los demás seres vivos conviven con el entorno mientras nosotros lo combatimos. Y aunque tenemos cuerpos profundamente sabios, profundamente capaces, tenemos equilibrios súper inteligentes en la manera en cómo funcionan todos nuestros órganos, la manera en cómo coexistimos con el medio ambiente. De repente pareciera que el mundo entero está en nuestra contra. Tomando por ejemplo el sol, una fuente de vida para casi todas las especies del planeta. A nosotros, literalmente, nos cocina vivos. Los reptiles, los animales del mar tienen escamas que tienen protección contra la radiación. Las aves tienen plumas con filtros UV. Los mamíferos, pelajes, pieles gruesas que los protegen de manera natural. Nosotros, cáncer de piel. Si nos exponemos más de 1 hora frente al sol directo, nos ponemos rojos como jitomates y nos empiezan a salir ampollas. Y después de unas cuantas horas, se nos empieza a caer literalmente la piel porque se cocinó. Además somos la única especie que necesita un calzado para caminar, que construye techos para no mojarse porque si se moja, se enferma, que cocina todo lo que se come porque la comida no cocinada lo enferma también. Evidentemente excluyendo algunas cosas como plantas, pero incluso la mayoría de las plantas las necesitamos desinfectar o cocinar para poderlas consumir. Y aún así, con todos esos pequeños cuidados de una especie frágil, nos enfermamos más que ninguna otra. Tenemos alergias al polen, al polvo, al sol, a los alimentos, a los animales, al aire. Nuestra espalda no es tan resistente ante la gravedad. Conforme pasa el tiempo empezamos a estar torcidos, empezamos a tener hernias y muchos dolores como si nuestro cuerpo no estuviera del todo hecho para esta presión atmosférica o para esta gravedad. Y por eso no encajamos del todo ni física, ni biológica, ni emocionalmente con este planeta. Sin embargo, somos la especie dominante, con una conciencia que destruye y crea al mismo tiempo, con una inteligencia capaz de transformar el mundo o extinguirlo. Por eso hay muchas personas que creen que no fuimos creados para este mundo. Quizá nuestra biología se desarrolló en un planeta con un entorno distinto al nuestro. Y por eso hay personas que sugieren que el planeta Tierra no fue el lugar de nuestro origen, sino un lugar donde fuimos depositados. O quizá fuimos desarrollados aquí mismo, pero como parte de un experimento genético. Mira, el registro fósil muestra que la vida animal en el planeta Tierra tiene más de 600 millones de años. Pero el primer homínido, que es el Homo habilis, apareció apenas hace 2.4 millones de años. Y con su evolución, el Homo sapiens tiene apenas unos 300.000 años. Eso es menos del 0.05% del tiempo que la vida ha existido en el planeta Tierra. La evolución natural es lenta, progresiva y gradual. Los cocodrilos, por ejemplo, han permanecido prácticamente igual en 200 millones de años. Las esponjas marinas llevan más de 500 millones de años igual. Pero el ser humano en 10.000 años pasó de recolectar frutas, de descubrir el fuego, a construir civilizaciones, a enviar satélites al espacio y a desarrollar la inteligencia artificial. ¿No te parece que esa evolución es demasiado acelerada en proporción a la evolución del resto de las especies en el planeta? Por eso algunas teorías conspiranoicas sugieren que una civilización de inteligencia superior intervino en ese proceso. Digamos que eligieron una especie local, una especie que tuviera estructuras sociales complejas, que tuviera una gran capacidad de evolucionar mentalmente, como el Australopithecus o el Homo erectus, y lo utilizaron para crear algo completamente nuevo, pero con una pequeña modificación. Modificaron su ADN, su código genético, como si hubieran implantado un código o un virus evolutivo. Una anomalía genética que dio origen al desarrollo evolutivo del pensamiento abstracto, del lenguaje, o bueno, prácticamente de todo lo que sabemos que es el ser humano el día de hoy. Un salto antinatural,
un glitch en la matrix biológica de este planeta. Pero lo más desconcertante de todo, porque podríamos seguir dando y dando ejemplos, no es el cuerpo, sino lo que sucede dentro de él, la conciencia humana. Esa es la parte más fascinante de todas. Somos los únicos seres que se saben mortales, los únicos que lloran por recuerdos o se paralizan por cosas que aún no ocurren. Los animales sienten, pero el humano interpreta. Nos duele una mirada, nos afecta una idea, nos hiere un prejuicio, nos despierta un poema, una melodía, un atardecer. Inventamos religiones para darle sentido a todo aquello que no entendemos. Construimos civilizaciones enteras sobre mitos. Creamos sistemas, leyes, guerras. Todo por conceptos invisibles como el dinero, el honor, el poder, la fe. Pero ¿quién más hace eso? ¿Podemos contemplar y admirar la belleza o destruirla por ambición? Podemos amar hasta el sacrificio y odiar hasta el exterminio. Podemos mirar hacia el cielo y sentir nostalgia por cosas que aún no conocemos, no comprendemos, no recordamos, que ni siquiera sabemos si existen, pero que intuimos que están. La conciencia puede ser nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición. Nos conecta con algo superior, pero puede ser que también nos termine desconectando de lo natural. ¿Y de dónde viene esa chispa? Esa que nos hace tan diferentes al resto del reino animal, ese al que se supone que pertenecemos. Tal vez ahí, en esa chispa, está la verdadera prueba de que no somos de aquí, porque ningún otro ser vivo carga con el peso de encontrarle un propósito a su existencia. Nos estamos buscando a nosotros mismos constantemente en la religión, en el amor, en la ciencia, en el arte, en las estrellas, como si estuviéramos tratando de recordar quiénes somos antes de olvidar quiénes fuimos. Y evidentemente no hay pruebas de nada de esto, pero hay como una intuición, como coincidencias que nos hacen sentir que no formamos parte de este ecosistema, porque somos la única especie que no encaja. Y aunque me encanta la naturaleza, su ritmo perfecto, su belleza sin esfuerzo, hay algo en mí que siempre se ha sentido fuera de lugar. Tal vez por eso pensamos tanto, buscamos tanto, sentimos tanto. Por eso imaginamos tanto y creamos tanto y recordamos y soñamos cosas que quizá nunca vivimos. Quizá por eso a veces nos gana la nostalgia de extrañar algo que no sabemos ni siquiera si existe. Por eso no creo que nuestra conciencia sea una falla del diseño, sino una señal de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros.